Señora decana, este evento no lo podemos iniciar sin antes rendir un homenaje profundo a los defensores y defensoras de derechos humanos por quienes hoy podemos estar trabajando hoy en Colombia, por esas luchas y por ese impulso y por esa cantidad de sangre que se ha sido derramada por ellos en toda la geografía nacional. Este deber debe ser un homenaje no solo a quienes han sido asesinados, sino a más de 500 líderes asesinados en Colombia. Para ellos nos debemos, por ellos debemos trabajar. Toda celebración genera una nostalgia por lo que pasó, por lo que ha pasado y por lo que no pasará. Pero asimismo, este aniversario es de esperanza y sueños. Y lo único que no hemos perdido en Colombia es la esperanza y el sueño. El sueño en un mejor país, en un país sin violencia. Empecemos entonces por la nostalgia. ¿Qué nos han dejado estos 70 años de reconocimiento y desarrollo en los derechos humanos? Sin temor a equivocarnos, puedo afirmar que además de un discurso que ha humanizado la sociedad universal, nos ha legado importantes pilones en los derechos humanos y en el Estado de Derecho. Por ejemplo, el pluralismo y la diversidad como valores esenciales de nuestra democracia. Una apuesta colectiva por el ser humano y la dignidad humana que se materializa en el Estado Social de Derecho. Una carta de derechos, como lo decía Diana, una carta generosa, una carta robusta e impregnada de apuestas comunes que nos van a permitir desarrollar los instrumentos internacionales de protección. Estos tres pilones a su vez se han complementado con la acción y el empoderamiento que la sociedad, especialmente los grupos minoritarios y los jueces, han tenido para dinamizar y ajustar el contenido de diferentes intereses que confluyen con una nación. Estos 70 años también nos han demostrado que aún en vigencia de estas declaraciones, la violencia en Colombia sigue siendo un fenómeno social que pareciera no tener talanquera. Ahí vamos a estar mirando lo que hemos venido diciendo y lo que dijimos el 15 de agosto en el Congreso de la República. Iba a haber una defensoría en terreno. No hemos parado. A sabiendas de eso, la decana de esta universidad hace como 3 meses me dijo: 20 de septiembre quiero que esté. Y aquí estamos, porque el defensor del pueblo no puede estar en las calles pavimentadas de las grandes urbes, sino donde hay escenarios de riesgos y donde hay posible vulneración de derechos humanos y donde efectivamente las he encontrado en el Chocó. Hicimos una gira de 7 días por el río Atrato, 7 días por el río Atrato durmiendo con las comunidades. En esa misma visita nos dijo la comunidad donde hoy hay combates, y allá fuimos al río Truandó, Chitadó, y dormimos 3 días allá con los señores del ELN. Ellos todavía no se han atrevido con nosotros a secuestrarnos o a asesinarnos, pero como digo coloquialmente en la Defensoría del Pueblo, el que tenga miedo trabajando con los derechos humanos, que compre un perro y se vaya. Y no es fácil cuando uno le tiene que decir a un funcionario que trabajamos por los derechos humanos y que tenemos que ir no al barrio del Chicó, sino que tenemos que ir a La Guajira a hablar con las comunidades guayú. En una de esas visitas, en la comunidad guayú del Paraíso, Alberto, en el siglo XXI, una niña guayú me dijo: defensor, tengo un sueño, y cala este sueño en el sueño de los derechos humanos. ¿Qué sueño tienes? Me dijo: quiero tomar agua fría potable. Todos esos académicos que nombró Diana, tenemos que traerlos a Colombia, tenemos que llevarlos a Venezuela, para que vean que los derechos humanos no se están acabando y no
sino que tenemos que estar en terreno con la gente, formular las políticas públicas desde las gentes, desde los territorios. Han ocurrido numerosas y graves violaciones de derechos humanos producto de conflictos sociales y económicos y políticos, históricamente no resueltos. La semana pasada hice parte de una operación humanitaria para liberar a 6 personas, a 6 ciudadanos colombianos. No fue fácil. Y no fue fácil por la discusión dialéctica que tuvimos con las gentes del ELN. Y en una de esas discusiones me dice Juan Cuellar, además paisano mío, caucano, que ha estado en la guerra, que es un hombre preparado. Nos volvemos a encontrar, cada uno en su actividad, y me dice: defensor, usted que es un caminante por Colombia, por los ríos, por las trochas, vamos a cumplir 2 años del proceso de paz con las FARC. ¿Ya llegaron las escuelas, doctor? Yo acabo de verle una noticia donde usted estuvo en el sur de Bolívar, Tiquicio, Norosí, donde faltan profesores, donde faltan 1000 alumnos por colegio. ¿Podemos hablar de derechos humanos en Colombia cuando los niños guayú no tienen agua potable fría? ¿Podemos hablar de los derechos humanos en Colombia cuando no hay profesores de matemáticas, de inglés? Ayer le decía a mi compañero del colegio de la universidad, Fernando Carrillo Flores, ¿se acuerda de nuestro profesor de inglés? No aprendimos mucho, pero los niños de Tiquicio y Norosí tampoco. Pero es que no están aprendiendo matemáticas. En Tiquicio yo, antes de que la ministra dijera lo que dijo, que el SERPI lo paga, hay que hacerle una variación, yo dije: el SERPI lo paga, no sirve, no porque sirve para ponerlo en positivo, porque es que a los niños de Tiquicio y Norosí nunca van a poder presentar unas pruebas en debida forma para poder tener derecho al derecho humano de la educación. Y esta defensoría seguirá haciendo llamados en educación, en vivienda, porque eso es lo que le corresponde al defensor del pueblo, tener incidencia en la defensa de los derechos humanos de la vida, la educación, la salud. Entonces, cuando un gestor de paz del ELN le dice: no ha cambiado nada, uno como establecimiento, uno como Estado, tenemos que dedicarnos a que las cosas en los sectores rurales funcionen, porque los derechos humanos en Bogotá funcionan, en la Universidad de los Andes funcionan, en la Javeriana funcionan, pero en Tiquicio no funcionan, y no funcionan cuando las gentes no tienen las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, hoy, gracias a los derechos que tenemos, que podemos nombrar y así repudiar la desaparición forzada, el secuestro, la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, entre otras. Ahora, nosotros hemos sido críticos porque desde el 1 de enero, Alberto, del 2016 al 31 de julio, tenemos 343 líderes asesinados. Y lo hemos venido diciendo, y hemos tenido controversia con el presidente Santos, y en una visita que hizo el presidente electo el 3 de agosto de la mano de sus ministros de Defensa, Justicia e Interior, le manifestamos al presidente que nosotros tenemos una herramienta para advertir escenarios de riesgo y vulneración de derechos. Y Catalina lo sabe, porque Catalina tuvo una escuela muy importante que fue la Defensoría del Pueblo. Y le advertimos que cuando el defensor del pueblo y la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana, Alberto, es porque estamos en la zona
y como dicen coloquialmente los costeños, si digo que es verde porque estoy pisando la iguana. Y es un elemento fundamental en los 70 años, tener un instrumento como las alertas tempranas. Y tenemos que fortalecerlas. El acuerdo de paz, por solicitud de las FARC, pidió la autonomía de las alertas tempranas y lo logramos. Casi no lo logramos. Gracias al exministro Juan Camilo Restrepo, que habló con el presidente, se logró, porque al interior del gobierno no querían cumplir ese punto. 4 meses para decir que las alertas tempranas de nosotros eran autónomas y que no dependíamos del Ministerio del Interior para emitirla o no emitirla. Pero también, si no hubiera un acuerdo de paz, Alberto Brunori, usted que acaba de llegar hace unos meses ya, qué pena, no serían 343, hubieran sido muchos más. Hay que valorar el esfuerzo que hizo el presidente Santos en lograr la paz. Y por eso desde ayer le estamos haciendo un llamado a Iván Márquez, al Paisa, a todos esos actores que eran de la guerra, que fueron y que ahora deben ser de la paz, a que se presenten, que hay un Estado social de derecho que les permite vivir en paz. Pero tenemos que, como sociedad, entender el proceso de paz, porque si no entendemos el proceso de paz, no estamos entendiendo los derechos humanos. Es que los derechos humanos no son unos libritos. Los derechos humanos es darles condiciones de vida a unas personas, a unos ciudadanos que decidieron pasar de la ilegalidad a la legalidad, de la guerra a la paz. ¿Quién dijo que con la firma del Colón iba a empezar una nueva era de los derechos humanos? La reincorporación hay que tenerle paciencia y es un tema de más de 15 años. No quiere decir que en 15 años vamos a tener a los exguerrilleros, a los excombatientes, a los ciudadanos colombianos que decidieron dejar las armas en esos espacios territoriales antes llamados de zonas veredales. Todo lo contrario, tenemos que reincorporarlos, tenemos que educarlos para que puedan estar en aulas como estas preparándose y para que sus familias en un futuro, en 2 o 3 generaciones, puedan tener una ilusión de vida, una esperanza. Si nosotros no logramos eso, no hay derechos humanos en Colombia. Los derechos humanos no solamente es la vida, son todas las que yo les he relatado. Pero también yo quiero pedir hoy por los derechos de la verdad, la justicia y la reparación de no repetición de más de 8 millones de víctimas del conflicto. En la mesa, Alberto, estamos 2 por 2, pero las mujeres en Colombia, le voy a reír unas cifras en las acciones contra la violencia contra las mujeres. Ese es un tema que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que todos los días reinsertarlo en nuestro vocabulario. Solamente en el primer cuatrimestre del 2018, en la Defensoría del Pueblo atendimos 414 mujeres que reportaron la violencia psicológica, 430 de violencia física y una nueva que apenas aparece con un fallo de no hace mucho, que es la famosa de 137 violencia patrimonial. Es la famosa que le dice uno a la mujer: no le doy plata, no sale, yo hago el mercado. ¿A cuenta de qué? Aquí a las mujeres las tienen que respetar, debemos respetarlas. Ustedes no se imaginan lo que fue al interior de la Policía Nacional. Cuando llegué yo, pedí un jefe de seguridad que fuera mujer. Casi no lo logro, Catalina. Estuve a punto de llamarla para que me ayudara con una tutela. Le mandé una carta al director de la Policía Nacional, le dije que si no, no quería seguridad. Y al otro día llegó una mujer
en la policía. Eso pues no es violencia patrimonial, no es violencia, pero es una falta de respeto a las mujeres. Otro tema. Hace más de un año, el defensor del pueblo, preocupado por el tema de Venezuela, la defensoría en terreno, la defensoría regionales, los defensores comunitarios, advertimos que en Colombia iba a haber más de 1 millón de ciudadanos venezolanos. Hoy la cifra. En Cúcuta estuvimos con el canciller y con el señor Luis Almagro. Están pasando entre 50.000 y 60.000 personas, Alberto. Se quedan 9.000 diariamente. 9.000 por 30 son 270.000 venezolanos que se están quedando mensualmente en Colombia. De esos, a agosto han pasado 460.000 al Ecuador. Allá, el domingo, lunes y martes estuvimos en Quito, Alberto, trabajando regionalmente con Naciones Unidas, con ACNUR, con UNICEF, para todo ese manejo de los ciudadanos venezolanos. Tenemos que atender a los venezolanos en debida forma. Tenemos que trabajar todos los colombianos para que aquí en los países de Latinoamérica no se venga una xenofobia con los ciudadanos de Venezuela. Los ciudadanos de Venezuela no están saliendo porque quieren, sino porque les toca, y debemos atenderlos. Esa es preocupación en derechos humanos del defensor, porque el Estado no tiene cómo atenderlos, las capacidades del Estado no tienen. El año pasado fui donde el alto comisionado Hussein, que me dio 20 minutos, que me dijeron que era mucho tiempo, y después de hablar conmigo me extendió a 45. Le hablé de 3 temas: líderes sociales, FARC y Venezuela. Y le dije Venezuela. Él hizo 3 pronunciamientos antes de irse sobre la agitación de Venezuela. Económicamente y fiscalmente, le dije, Colombia no tiene cómo atender a los venezolanos, sino es la Unión Europea y USAID. No con $1 millón de dólares. Tendrá que ser muchos los recursos para poder atender las necesidades de una migración digna, pero ordenada y segura. Ayer el fiscal contaba que han cogido en flagrancia más de 1.000 ciudadanos venezolanos, porque no está seguro, pero hay el rumor que el señor Maduro ha abierto las cárceles para llenar a Colombia de personas que tuvieron alguna sentencia. Desde la Defensoría seguiremos entonces nosotros trabajando por todos estos problemas. Para terminar, hay una reforma a la justicia. Estaremos pendientes, María Clara, para que no le quiten un solo centímetro de las garantías que tiene la tutela. Que con el prurito de organizarla nos van a quitar las garantías, no lo vamos a permitir. En la Defensoría del Pueblo hay 300.000 colombianos en promedio al año que se presentan para que nosotros les preparemos unas tutelas por la salud, por la educación, por la vida. Pero también en ese proyecto de reforma a la justicia vamos a decirle, y ya se lo habíamos anunciado al presidente de la República en la visita que nos hizo, que la Defensoría del Pueblo tiene que dividirse en sus funciones. El defensor del pueblo tiene 3 funciones: el mandato de los derechos humanos, el mandato de la defensa pública, y además presido la comisión de desaparecidos, de personas desaparecidas. Necesitamos dividir en 2 entes sin que nos cueste ningún recurso adicional el mandato de los derechos humanos por un lado y la defensa pública por otro lado. El defensor del pueblo de Colombia
tiene la posibilidad, Alberto, de todos los años nombrar o darle contrato a 4.000 personas. Yo he decidido, parodiando a un defensor del pueblo de mi tierra, hoy magistrado de la JEP, el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, hacer una convocatoria pública para que esos 4.000 ciudadanos o 3.500 defensores públicos se presenten a la Universidad Nacional a hacer un examen, y los que sean los mejores tendrán un contrato por 2 años. Pero en este interregno, la Defensoría Pública, como agencia o como otra entidad, tendrá que funcionar, y tenemos que llevarlos a que sean, como en todos los países del mundo, servidores públicos bien pagados. Históricamente los defensores públicos tienen exclusividad con la Defensoría, hoy no. En promedio los defensores públicos tienen 200 procesos, los penalistas. Las otras áreas no tienen tanta carga procesal. Entonces le vamos a presentar en el proyecto de reforma a la justicia, para poder cumplir con los derechos humanos, la división, la separación del mandato de los derechos humanos, la defensa pública. Fiscalmente no nos va a costar nada, es lo mismo, pero es muy importante la fortaleza. Y en lo que tiene que ver con el tema de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, con la nueva creación del sistema integral y de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, habrá que trabajar con ustedes los académicos para pasar estas funciones que tiene la Defensoría del Pueblo, trabajar con la sociedad civil, y si podemos lograrlo, lo haremos, porque realmente no es mucho el trabajo que hacemos. Ellos son organizaciones muy fuertes trabajando con nosotros, pero creo que si le damos la fortaleza en la nueva justicia, va a ser mejor para nosotros. Muchas gracias.